Buenos días a todos. Vamos a proceder a la ceremonia de entrega de trofeos del 16º Torneo Internacional Junior de San Sencho Fuente Liviana. Nos acompaña hoy aquí don Javier Soler, director deportivo de la Real Federación Española de Tenis, don Gabriel Fernández, secretario de la Federación Gallega de Tenis y máximo responsable de los árbitros nacionales de la Federación Española, y don Francisco Hernández, presidente del Círculo Cultural Deportivo San Sencho. Por favor, aplausos a ellos. En un torneo de tenis hay muchas personas imprescindibles para que podamos organizar un evento como este, y desde luego uno de ellos son los árbitros. Y siempre nos gusta tener un detalle con ellos, es una forma de agradecerles su trabajo y dedicación durante estos días, que no ha sido fácil porque ha llovido mucho y han sido jornadas largas e intensas. Nos gustaría, por lo tanto, darles un pequeño recuerdo a Antonio Hernández y a José Farías. Muchas gracias por vuestra labor, por favor. Además de los jueces de silla, también es imprescindible la labor y el trabajo del juez árbitro, que es la máxima autoridad deportiva durante el torneo. Este año nos acompaña un árbitro que no conocíamos y la verdad ha sido y está siendo una experiencia maravillosa, y también queremos tener un pequeño detalle contigo, Jorge. Muchas gracias. Tiene la palabra don Javier Soler, director deportivo de la Real Federación Española de Tenis. Bueno, buenas tardes a todos. Como representante de la Federación Española de Tenis, la verdad es que estoy encantado de haber venido aquí. Me parece un torneo extraordinario. Nosotros desde la Federación queremos apoyar este tipo de torneos porque nos parecen muy importantes para el desarrollo del tenis juvenil español. Hemos visto esta semana aquí un nivel muy alto, muy interesante. Quiero felicitar a los campeones y finalistas de ese torneo porque nos ofrece un partido extraordinario con un nivel muy alto. Y sobre todo quiero agradecer también al Centro Cultural y Deportivo San Sencho porque son ya 16 ediciones de este torneo. Un torneo que cada vez está más afianzado, cada vez dispone de un nivel de jugadores y jugadoras más elevado. Quiero felicitar a su presidente porque realmente el esfuerzo del club es muy importante para albergar un torneo de esta categoría, y bueno, animarle a que siga con estas iniciativas tan importantes para el tenis juvenil y el tenis de futuro español, y que sepa que puede contar con el respaldo de la Federación Española de Tenis siempre que lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro presidente, Paco. Buenos días. Bueno, en primer lugar a todos los socios y personal que estáis por aquí observando este fantástico torneo. Gracias por haber asistido. Espero que os hayáis divertido con el tenis de hoy. Por lo menos en estas finales creo que ha sido digno de estos buenos chicos que algún día quizá veremos más adelante en el futuro se desempeñen los Winners. Recordaros que por aquí han pasado Roberto Bautista, Pablo Carreño, por hablar de los españoles que hoy nos están representando en la Copa Davis. Luego no es ninguna tontería esta apuesta que estamos haciendo, que creo que es bastante digna en un entorno como el que estamos, de un pueblo pequeño, de una villa pequeña. Quiero agradecer además pues, a todos los compañeros, socios que con la organización y con el espíritu que han trabajado toda la semana. Es fantástico, la verdad que el clima es muy agradable, disfrutamos muchísimo haciendo esto. Quiero que lo sepáis que nos sentimos a gusto, y por eso también nos vamos a seguir peleando por estas cosas. Fundamentalmente también hoy a todos estos chicos, pero estas palabras también quiero dejar constancia a la Federación Española de Tenis que esté hoy aquí representada. Para nosotros es un estímulo, es una inyección moral de que por lo menos sabemos que tenemos
allá cada uno con su trabajo, con sus ideas y con sus cosas. Nosotros vamos a seguir trabajando con apoyo o sin apoyo, pero vamos a seguir ahí. Gracias, quiero que se lo transmitas a toda la junta directiva de la Federación, porque ese apoyo moral es muy importante. Seguiremos trabajando, hemos tenido una jornada además con unas charlas intensas con Javier y hemos aprendido mucho de él, un hombre con experiencia profesional en el tenis y ahora con esa experiencia dentro de la administración española, y nos ha abierto luces, hemos tenido ideas y de esas creo que pueden surgir cosas muy positivas para nosotros seguir en un futuro. Por lo tanto, gracias a todos por estar aquí y seguiremos trabajando. Gracias. Campeón, Bulgaria, Adrian Andreyev. Y ahora es el momento de los jugadores de Barcelona. While all the people are waiting your speech, please. Hello everyone, I want to thank you for coming here, for watching us playing. It was a great tournament for me. I have great memories. I didn't win today, but congrats to Adrian. Well played. Very good level of tennis from us, especially from you. Yeah, thank you everyone for coming here. Quiero dar las gracias a todo el público por haber venido aquí. Nos ha felicitado por la organización del torneo. Por supuesto, no se ha podido olvidar de su rival hoy, que ha felicitado por el gran partido que ha hecho. Adrián, all the people are waiting for your words. Hello, I want to thank as well everybody for the great support, and it's a great atmosphere to play here in Spain. I love Spain, it's great to play here always. I want to congratulate Marek. It was a great week for him as well. He plays in his last week, so great 2 weeks here. I hope he wins next time. And that's it. It was a great week. Quería agradecer también a todos vosotros, a todo el público que os hayáis acercado a nuestro club a ver esta final. Él dice que ha disfrutado mucho de la gran atmósfera del partido, que le gusta jugar mucho en nuestro país y también ha tenido unas palabras de enhorabuena para su rival y a que le desea